milímetros, la temperatura es de 89 grados centígrados. ¿Estarás refiriéndose a una atmósfera? No, ¿verdad? Porque no dice normal, la temperatura de ebullición normal. Si dijera la temperatura de ebullición normal del agua, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 100 grados centígrados a una atmósfera, ¿no? De acuerdo. Y también acá tenemos una presentacioncita, voy a partir de esto yo. ¿Ya? Acá dice, ¿no? Determinar la entalpía de vaporización por el método dinámico de un líquido puro, es decir, midiendo su presión de vapor a diferentes temperaturas. ¿Ya? Acá dice que una de las propiedades más importantes del líquido es su presión de vapor saturado, que caracteriza la capacidad del líquido para evaporarse, ¿no? La presión de vapor de un líquido puro es la presión a la cual el líquido está en equilibrio con su vapor. Este equilibrio es dinámico, es decir, bueno, es la redacción que hemos visto hace rato, ¿no? Acá esto quería explicar, ¿no? Ha llovido estos días, ¿no? Entonces forman charcos de agua. ¿Esos charcos de agua permanecen así, como están? Bueno, una parte se va a sumergir porque generalmente el suelo es permeable, ¿no? Pero si fuera impermeable, si dejamos un bañador con agua en el patio y nos perdemos, qué sé yo, cargado con agua, ¿no? Y nos perdemos unos 2, 3, 4, 5 días, por acción del sol se va a evaporar, ¿no? Así no haya sol, igual se va a evaporar siempre y cuando no llueva, ¿no? Se va a evaporar. Entonces, ¿por qué? Porque todas las partículas en el interior, en el seno de un líquido, ¿no? Acá también hay partículas, tienden a pelearse para llegar a la superficie del líquido. ¿Ya? Obviamente aquí hay fuerzas de atracción y de repulsión, ¿no? Acá también al lado hay otra, que igual ejerce alguna acción sobre esta, ¿no? Entonces, llegado un momento, esta partícula se va a evaporar. Y esta evaporación va a continuar indefinidamente hasta que se agote todo el líquido, ¿no? ¿Sí? Sí, cuidado, dije un charco de agua, y el charco de agua no hierve, pues, ¿no? Porque otro fenómeno es, aunque ocurre la misma vaporización, cuando se llega a la temperatura de ebullición, ¿no? Sí, a nivel del mar el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esa temperatura es que las partículas en el líquido tienen la misma presión que las partículas en el estado de vapor. Eso es lo que dice, ¿no? Acá en La Paz el agua hierve a 89 grados centígrados y su presión de vapor es de 495 milímetros de mercurio, ¿no? Dejamos un vaso de alcohol, un recipiente de alcohol en un recinto. Sí, un par de días. Volvemos y ya no lo vamos a encontrar seguro en el mismo nivel. Va a disminuir su nivel. ¿Qué ha sucedido? ¿Quién se ha tomado el alcohol si he dejado mi cuarto bien cerrado? ¿Alguien? ¿Un duende? No, porque vamos a abrir después de ese tiempo el cuarto y vamos a percibir a algunos agradable el olor al alcohol, a otros no seguramente, ¿no? Pero se puede percibir el olor al alcohol, ¿no? Porque se está evaporando, ¿no? Pero si dejamos cerrado ese vaso, ¿no? Ese frasco, ese contenedor, entonces evidentemente se van a evaporar algunas partículas. Pero como está cerrado, al cabo de un tiempo va a existir un equilibrio dinámico. Unas se evaporarán y otras se van a condensar. Indefinidamente, ¿no? Indefinidamente. Por eso es que cuando son líquidos volátiles, se recomienda colocar tapa, no cerrar ese recipiente, para evitar que precisamente se disuelva todo, pues, ¿no? O se evapore todo, ¿no? Se evapore todo.
¿Ya? Entonces, a eso se refiere la presión de vapor. Presión de vapor saturado o presión de vapor nada más, que es característica de la sustancia. No hay dos sustancias puras que tengan el mismo valor de presión de vapor. Ahora, todas las sustancias en el diagrama presión-temperatura ya pueden presentar aproximadamente el mismo comportamiento que la del agua. Es la más estudiada, ¿no? Acá está. Donde tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿no? La curva de separación sólido-líquido, perdón, líquido-gas, sólido-líquido, sólido-gas. Este punto se llama punto triple, ¿no? Ah, creo que esta gráfica la tenemos más acá. Acá está, ¿no? Entonces, acá tenemos el diagrama de fases del agua, así se llama, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos la curva de coexistencia, la curva de separación del líquido con el gas. Y esto es lo que vamos a estudiar, porque vamos a estudiar el fenómeno de la vaporización. ¿Qué es la vaporización? El fenómeno que nos explica cómo un líquido va al estado gaseoso, al estado vapor. ¿Ya? Y para eso vamos a... Bueno, acá continuemos. Esta curva, la soja, varía, ¿no? Dependiendo de las sustancias, ¿no? Para el éter, para el alcohol, para el agua, ¿no? Acá está. Para el agua dice que a 760 la temperatura es 100, ¿no? A 760 la temperatura tiene que ser 100. Para el éter tendrá otra forma seguramente, aunque algo similar, ¿no? Pero ahí a 760 va a ser 36,6. ¿Qué tendríamos que decir? La temperatura normal de ebullición del éter es de 34,6 grados. Para el alcohol, la temperatura normal de ebullición es de 78,4. La temperatura normal del agua de ebullición es de 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo en esta gráfica. Muy bien, entonces vengamos por acá. Ahora tratemos de explicar esta ecuación. ¿De dónde proviene esta ecuación? No hemos visto todavía en teoría, pero sabemos que la ecuación inicial es que la variación de la presión respecto de la temperatura es igual a la variación de la entropía respecto del volumen. Wow, disculpen. Estamos hablando del fenómeno de la vaporización, ¿no? De la vaporización, o sea, el paso del líquido a el gas, ¿no? ¿Ya? Al vapor. Entonces, por ahí, la entropía para un cambio de fase, como es el de la vaporización, es a la variación de entalpía a la temperatura del cambio de fase, a la temperatura de ebullición en este caso, ¿no? O sea, el delta S es igual al delta H de vaporización
así, sobre la temperatura de ebullición. Entonces, nosotros podemos escribir aquí dP sobre dt, que va a ser igual a delta S sobre delta B. ¿No? Delta S, por lo que se ha indicado acá, va a ser al delta H de vaporización. Ya no voy a colocar vaporización, ¿no? Si estamos estudiando ese fenómeno, ¿para qué voy a secundar? ¿No? Por delta B. Pero el delta B, ¿qué va a ser? Va a ser a el volumen que va a ocupar la sustancia en estado gaseoso menos el volumen que va a ocupar en el estado líquido, ¿no? Volumen final menos volumen inicial, por la temperatura de ebullición, ¿no? Así va a ser, ¿verdad? Pero el volumen que ocupa una misma masa de sustancia en estado gaseoso es pues muchísimo mayor que el volumen que ocupe la misma sustancia, la misma masa de sustancia en estado líquido. Entonces, con esa consideración vamos a tener que aquí, esto va a ser volumen del gas por la temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué? Tomemos un mol de agua en condiciones normales. ¿Qué volumen ocupa ese mol de agua en condiciones normales cuando está líquido y cuando está gaseoso? ¿Qué volumen ocupa un mol? 18 cc, ¿no? Y cuando está en estado gaseoso ocupa 22.400 cc, ¿no? Y si no me creen, recordando que PV, ¿no? Que el volumen va a ser igual a nRT sobre la presión. Para el agua coloquen un mol, coloquen R en las unidades apropiadas, la temperatura normal 0 grados centígrados, la presión normal 1 atmósfera, hagan ese cociente y van a obtener 22.400 cc. ¿Y qué son 18.000 cc frente a 22.400? Nada, ¿no? Nada. Es por eso que este volumen se desprecia. Prefiero acasito inicialmente bozarecito. Acá teníamos, ¿no? Que esto estaba así cerrado y prefiero decir que se desprecia, ¿no? Pero este gas se comporta en forma ideal, entonces ahí no hay problema. Si se comporta idealmente, mejor todavía, ¿no? Si se comporta ideal, como gas ideal, mejor, ¿no? ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener mi delta H de vaporización sobre el volumen del gas es nRT. Para un mol de gas puede ser RT sobre P por T, ¿no? Dándonos la ecuación casi final ya de P sobre TT, que va a ser igual a delta H por P sobre RT cuadrado. Ecuación importantísima.
Pero yo todavía puedo continuar con esta ecuación. Puedo decir, pero ¿y por qué no lo reordeno? dP sobre la presión igual a delta H RT cuadrado por DT. ¿Y por qué no lo integro? ¿Con límites o sin límites? Sin límites, ¿qué va a darnos? Nos va a dar el logaritmo de la presión igual a menos delta H sobre RT más una constante de integración, ¿no? Otra vez, disculpen, por favor. Hola. Hola. Sí, a ver. ¿Hasta qué hora trabajan los miércoles? En cualquier momento se puede pasar, ¿no? Es personal con carnet de identidad, me imagino. ¿Listo? Una cosita más. ¿El cheque en qué banco está? ¿De qué banco es? Qué bien. Muy bien. Paso entonces. Gracias. Hasta luego. Listo, ¿no? Entonces acá tenemos la ecuación integrada sin límites que se asemeja a la ecuación de una recta, ¿no? Va a ser menos la pendiente por 1 sobre t. Perdón, estoy mal. La pendiente por, ¿dónde está? Por x, pues, ¿no? Más, no se ve bien. Mx más B, ¿no? Donde B es el origen de las coordenadas, ¿no? Entonces, acá Y es el logaritmo de la presión, X es 1 sobre T, ¿no? Y la pendiente es, no, en este caso no negativo, la pendiente va a ser A menos delta H sobre R, ¿no? Así va a ser, ¿no? Entonces, va a ser otra ecuación importante, ¿no? Sí, este es. ¿No? Entonces, nosotros podemos trabajar con esta ecuación, con la primera. Y esta va a ser la ecuación 2, ¿no? Está claro que acá tenemos las ecuaciones, ¿no? La 4.1 es esta, esta es la 4.1 precisamente, ¿no? Y la 4.2 es esta otra, ¿no? Ambas ecuaciones nos permiten hacer gráficas, ¿ya? La primera ecuación, acá está. Nos diría entonces la primera ecuación, ¿qué sucede? Podré trazar una tangente en un punto, en este punto que va a tener un valor de presión y un valor de temperatura. Idealmente puedo hacer, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. Estoy haciendo una tangente, ¿no? Esta curva, esta recta más bien ahora, tangente a un punto, ¿podrá tener una pendiente? Claro que sí, pues puedo obtener la pendiente, ¿no? ¿Qué va a ser la pendiente en esa curva? Va a ser dP sobre dt. ¿Sí?
¿Cuál es la ecuación? Delta H por la ecuación 4.1 por P sobre R T cuadrado, ¿no? Al fin y al cabo, disponemos del valor de la presión, acá está, ¿no? Disponemos del valor de la temperatura, acá está. Aquí está la presión, ahí está la temperatura. Disponemos del valor de la pendiente. Hemos dicho que para esta tangente, recta tangente, se puede obtener, ¿no? ¿Cuál es nuestra incógnita? Nuestra incógnita es el delta H. ¿Ya? O sea, de esta ecuación, aunque idealmente se puede obtener el delta H. Se puede obtener el delta H. Ah, pero es ideal, ¿no? Que yo no sería loco en tratar de trazar una tangente a una curva en un punto, ¿no? De acuerdo. Entonces, como es especulación, esto no se puede hacer en la realidad, aunque idealmente sí se puede hacer. No olviden que el cálculo diferencial e integral es ideal, ¿no? Entonces, más bien yo vengo a esta otra ecuación. A esta otra ecuación que dice que el logaritmo de la presión, va a ser igual a menos el delta H sobre R por 1 sobre T más una constante de integración, más un origen en las coordenadas. ¿Cuál será el origen en las coordenadas en esta gráfica? El origen en las coordenadas en esta gráfica, aunque no interesa, es este, ¿no? No nos interesa, ¿no? Pero conviene explicarlo. ¿Se podrá obtener una pendiente de esta recta ahora? Claro que sí, pues es recontra fácil, ¿no? Y no va a variar, va a ser constante esa pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Se puede obtener la pendiente? Claro que sí. ¿A qué va a ser? Va a ser a menos delta H sobre R. El objetivo, dado que la pendiente es conocida, R es conocido, es obtener el delta H. Entonces, para cada prueba que se haga, se tiene que graficar esta ecuación. ¿De acuerdo? Acá está, pues, ¿no? Al graficar el logaritmo de periano versus el inverso de la temperatura, se obtiene una línea recta cuya pendiente es igual a delta H sobre R. Aquí está. El negativo, pero no. ¿De acuerdo? Acá tenemos los materiales, acá tenemos el equipo que se va a explicar su funcionamiento, todo, en la práctica correspondiente, ¿no? Ya básicamente constituye de un consta de un manómetro NU, el que está al medio. Aquí está. A ver, opciones de puntero. Estábamos aquí. ¿No? El manómetro NU, un botellón de compensación, un balón de compensación, un matraz Kitasato que constituye una trampa para que el posible líquido no atraviese y vaya a la bomba de vacío. Se va a hacer vacío acá en todo el sistema. Y un botellón, un matraz Claisen especial de 2 bocas, ¿no? Donde se va a producir la evaporación, ¿no? Dando calor a esta parte de este matraz Claisen, que es un botellón, que es un balón con 2 bocas. También hay los de 3 bocas. En una de las bocas va a estar el termómetro, en la otra va a estar conectado a un refrigerante. ¿Por qué?
acá se va a producir partículas de vapor, no vapor, no, gas. ¿Sí? Y el gas es sinónimo de energía. El vacío es sinónimo, perdón, el gas es sinónimo de alta energía, el vacío es sinónimo de baja energía. Y que choque directamente alta energía con baja energía no es conveniente, ¿no? Entonces, precisamente acá se coloca un refrigerante donde entra el agua y sale el agua. ¿Y qué hace esta? Y tiene que estar cociendo permanentemente el agua, ¿no? Hace que este vapor se condense, ¿no? Y caiga en forma líquida, se torne en forma líquida. Y solamente por acá vaya la contrapresión, no vaya el vapor, no tiene que ir el vapor. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo para ustedes, jóvenes. Entonces, para que preparen el tema de presión de vapor. Y la otra posibilidad, la última, la que vamos a procurar que no sea así, va a ser de que el lunes subsiguiente vean el previo para los dos temas. ¿Ya? Vean el previo para los dos temas. En el último caso, por supuesto, el examen va a ser un poquito más largo. Empezará a las 12 hasta las 2:30 para un tema y a las 2:30 hasta la 1 para el otro tema. Si es que ocurriese así, seguramente vamos a poder prever una segunda opción. ¿Ya? Entonces, cada una de las posibilidades tiene su pro y su contra. ¿Ya? Entonces, por favor, han escuchado la clase previa, me imagino que han tomado apuntes. Bueno, no sé si podrán repasarlos ahora, pero la semana siguiente